Vamos a continuar la sesión de esta tarde, como ya han visto, dedicada a la educación, con la profesora Clara Soto, que es profesora de la Universidad de Juan Carlos, de Derecho Constitucional, como la mayoría de los profesores que hemos intervenido, y que ha tratado las cuestiones, bueno, ha escrito bastantes cosas sobre igualdad y educación. Yo creo que son la mayoría de las líneas de investigación que ella ha trabajado. En el ámbito de la educación ha trabajado sobre el derecho de la mujer a la educación y la igualdad de mujeres y hombres, ha coordinado algunos libros sobre esta materia, sobre educación y libertad. Bueno, es también la subdirectora de la Revista General de Derecho Público Comparado, una revista de las de la editorial de Euskadi, que tiene unas cuantas revistas que empiezan con ese nombre, Revista General de Derecho Administrativo, de Derecho Constitucional. Ella está en el Derecho Público Comparado, que la dirige un catedrático de la Universidad de Bolonia, que se llama Lucho Pegoraro, y ha empezado a trabajar. Yo creo que ha sido reciente el tema de hoy, educación, sobre educación inclusiva, y es el tema, bueno, como la llamamos como queríamos dedicar esta tarde al ámbito de educación, hablando con la profesora Ana Gómez, se nos ocurrió la idea de poder invitarle a ella, precisamente porque sabíamos que estaba trabajando sobre esta materia. Así que muchas gracias por venir, aunque se te haya escogido un coche, Cerreros es un sitio, ¿no? Como has visto, que casi te lo han arreglado del todo, que hace falta, y es que se han estropeado el coche, pero no pasa nada, podrá volver a Madrid. Gracias por venir y nada, tiene la palabra. Muchas gracias a vosotros, gracias por invitarme, por contar conmigo. Sabéis de verdad que es un honor para mí estar aquí y de verdad que, aparte de que se me haya roto el coche, ha habido una respuesta tan rápida y me han ayudado tanto que, vamos, no me has puesto ningún impedimento. Así que gracias por todo y por la ayuda que me han prestado. Además de ser un honor estar en este museo, que para mí, pues la verdad que soy bastante defensora de la transición, no porque la haya vivido, sino porque me la han contado muy de cerca. Y me crié un poco con las historias políticas que ha habido a lo largo de este periodo y sobre todo teniendo en cuenta que existía un consenso que siempre defiendo delante de mis alumnos, que espero se vuelva a retomar y se vuelva a tomar conciencia de lo que es realmente el consenso de entonces. Bueno, pues como decía el profesor Carlos Vidal... Bueno, vale, ya empezamos. No, es que lo ha vivido porque su padre contaba, su padre colaboró con la... Bueno, que lo que queríamos es no vaya a emocionar y no vaya a poder una conferencia. Pero fue uno de los... Fue el primer alcalde de la democracia en Santiago de Compostela, un centro democrático, yo no lo he dicho, pero bueno. Sí. Y luego fue uno de los que permaneció con Adolfo Suárez en el CDS. Sí. Y en fin, yo me acuerdo que fui a ver a tu padre cuando estaba con mi tesis doctoral, porque hablaba del sistema electoral español, como he hecho de Ana Gómez, y fue una de las personas con la que me entrevisté, y él estaba entonces en el CDS. Bueno, perdón por la interrupción, pero bien, como veía que no lo contaba, bueno, que no, me parece siempre le estoy hablando de él, pero es que ha sido una persona, un maestro para mí y una persona muy importante. Entonces, bueno, es verdad que el tema de la educación también lo he tratado mucho porque lo trabajo mucho y nos ha inculcado mucho la educación y los valores. Entonces, bueno, la profesora Yolanda Gómez me propuso estudiar sobre educación inclusiva de los niños y niñas con discapacidad y me pareció un tema muy interesante. Y al hilo de esa conversación, pues estoy aquí, cosa que me alegro muchísimo y voy a empezar con la conferencia, si os parece. Bueno, con la exposición. Para poder hablar de la educación inclusiva y la Constitución, voy a hacer en primer lugar el reconocimiento del derecho a la educación en la Constitución. Ya lo has puesto magníficamente el profesor Carlos Vidal, pero bueno, yo brevemente voy a tocar una serie de artículos
que, en mi opinión, avalan lo que es hoy en día el sistema de educación inclusiva. Luego voy a hacer un breve recorrido histórico, simplemente para ver cómo se ha pasado de la integración y se ha llegado a la inclusión a la educación inclusiva. Después, cómo han actuado los poderes públicos desde el ámbito internacional, el ámbito estatal y la actuación de las comunidades autonómicas en este tema. Luego haré un breve recorrido por la interpretación jurisprudencial y luego haré unas breves conclusiones sobre el tema. El artículo 27, como ya ha hablado el profesor, simplemente me voy a ceñir a 5 puntos. 5 puntos que me parecen muy importantes para el posterior desarrollo del tema. En primer lugar, que todos tienen derecho a la educación. Por lo tanto, aquí, partiendo del artículo 14, el principio de no discriminación, podemos decir que todas las personas tienen derecho a la educación. En segundo lugar, que la educación, como hemos visto, ha hablado el profesor Carlos Vidal y la profesora Yolanda Gómez, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. El cuarto punto, la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Esto es importante para lo que vamos a ver a continuación. Y por último, el quinto punto, en el que los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación. Bien, partiendo de estos 5 puntos, vamos a ver cómo nos encontramos con 2 grandes protagonistas para que garanticen y se pueda desarrollar la educación inclusiva. Por un lado, vamos a ver que tiene un papel fundamental los poderes públicos. Si los poderes públicos no promueven, no garantizan la igualdad y obligan a la remoción de los obstáculos para la igualdad real y efectiva, no se puede garantizar esa educación a todas las personas, en este caso a todos los niños y niñas con discapacidad. Aparte del artículo 9.2 de la Constitución, que promueve esta obligación por parte de los poderes públicos de garantizar la igualdad real y efectiva, es importante hablar del artículo 49. Esta mañana la profesora Gómez establecía que va a llevarse a cabo una reforma de este artículo por cómo está descrito en la Constitución. Hablan, lo leo literalmente, dice: los poderes públicos deben realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, por lo que deberán garantizarles el reconocimiento de este derecho a la educación, porque promoverán, por lo tanto, una política de integración de los ciudadanos en todas las áreas. Lo importante, el cambio de lenguaje. El cambio de lenguaje porque a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se van a intentar modificar estos significados por personas con discapacidad. Por lo tanto, partiendo de la Constitución española, vemos que la Constitución, como norma superior del ordenamiento jurídico, debe garantizar el derecho a la educación de todas las personas. Os decía que garantiza este derecho a todas las personas el principio de no discriminación. Hoy veíamos en la comida, perdón que haga la introducción, hablaba Fernando Villaspín de que la Constitución es de todos, es para todos. Todos estamos integrados en la Constitución, por lo tanto, no puede haber discriminación de ningún tipo en el reconocimiento de sus derechos. Por lo tanto, esta obligación de los poderes públicos de garantizar este derecho, lo que nos va a demostrar es que estos artículos, artículo 27, artículo 14, artículo 49 y artículo 9.2, aunque no recojan en sí el concepto de educación inclusiva, no hablen de la educación inclusiva como sí que se puede entender que se garantiza esta educación inclusiva. Os hablaba también de otro papel importante que jugaban los padres y las madres. En este caso me refiero a los padres y las madres en general, pero específicamente de los niños y niñas con discapacidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se debe promover la escolarización, no como un derecho de todas las personas, sino que también nos encontramos ante una obligación. Es un mandato constitucional, como hemos visto en el apartado 27.4 de la Constitución. Por lo tanto, es obligatorio que se escolarice a todos los niños. ¿Por qué? Porque en este caso veíamos que se decía
en la conferencia anterior que hablamos de menores de edad. Por lo tanto, existe una doble protección en este caso. Son menores de edad y además pueden tener algún tipo de disfunción, de diversidad funcional. Por lo que es fundamental que prime la protección del interés superior de los niños y de las niñas, en este caso con alguna discapacidad. Por lo tanto, no puede quedar al margen de los padres y de las madres la decisión de escolarizar o no. Es una obligación y lo que se les debe garantizar es una educación, igual que al resto de todos los demás niños y niñas que se consideran normales. Se les debe de garantizar la misma educación de calidad y, por lo tanto, consigan el pleno y libre desarrollo de la personalidad. Después de este reconocimiento por parte de la Constitución en cuanto al derecho a la educación, voy a hacer un breve recorrido histórico, no muy largo, porque la verdad es que a lo largo del estudio he visto que ha habido un montón de normativa que previa a la Constitución, preconstitucional, pero me voy a centrar sobre todo en las últimas décadas. Me voy a centrar en las últimas décadas porque me parece importante ver por qué pasamos de la integración a la inclusión. Comenzamos con la integración. La integración se da porque los alumnos, los estudiantes con discapacidad no estaban integrados en las escuelas ordinarias. Había unas escuelas de necesidades educativas especiales. Y por lo tanto, lo que se intenta con la integración, partiendo de la Constitución de 1978, como hemos visto por este reconocimiento del derecho a la educación y con unos documentos que ahora os voy a explicar, se empieza a intentar integrar a los niños y las niñas con algún tipo de discapacidad en centros ordinarios, basándose sobre todo en el principio de normalización. Van a tener un currículo especial, un currículo distinto, pero quieren que la integración escolar suponga que estos niños y estas niñas con discapacidad se encuentren en centros ordinarios, en las mismas aulas, en los mismos espacios. Como os decía, desde el ámbito internacional, nos vamos a encontrar en 1978 con el informe Warnock. En este informe lo que se va a popularizar es el concepto de necesidad educativa especial, es decir, integrar en centros ordinarios a los niños y las niñas con algún tipo de discapacidad. En 1979 en Dinamarca se va a luchar por una escuela para todos. En 1994, con la Declaración de Salamanca, la UNESCO va a instar a los gobiernos a adoptar el principio de inclusión. Y en 2003, que vaya dando así unos pasos un poco cualitativos en el tiempo para que se vea un poco el desarrollo y la implementación de la inclusión, vemos que la Agenda de Europa recomienda el apoyo a la integración para poder trabajar por la inclusión. Ya en 2003, antes de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como vamos a ver a continuación, en el 2006 ya se estaba trabajando por la inclusión. La situación actual, ya hablando del principio de inclusión, simplemente destacar que lo que pretendía en este momento las políticas europeas para que todos los niños y todas las niñas tuvieran garantizado este derecho a la educación es luchar por la exclusión, educar para todos sin excepción, incorporar la educación especial a la educación básica y crear equipos multidisciplinares de trabajos por la discapacidad. Aquí he puesto dos definiciones. Hay muchas definiciones sobre el término de integración, de la integración escolar y de la exclusión. Estas son las que me han parecido más significativas. Vamos a ver que el término, que no solo va a cambiar la terminología de integración a inclusión, sino que va a haber un cambio conceptual que ofrece una mayor claridad y además un redimensionamiento del significado de esta política en la práctica. La educación inclusiva va a constituir un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de la enseñanza del aprendizaje para la garantía de los derechos humanos.
Por lo tanto, como integración escolar, la definición que he considerado más oportuna es la corriente educativa por la escolarización del conjunto del alumnado, prestando una correcta atención según las necesidades. Y cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de un derecho para todos los alumnos y para todas las alumnas, para recibir una educación de calidad que satisfaga las necesidades básicas del aprendizaje y las necesidades de sus vidas, según establece la UNESCO. Aquí me parece interesante volver a esta diapositiva porque se ve claramente lo que supone la integración en el dibujo y lo que supone la inclusión. Yo creo que no me voy a liar más en la explicación, creo que no tiene y lo podemos dejar para el debate, no creo que tenga mayor implicación. Para poder lograr esta educación inclusiva, ¿qué se necesita? Se necesita la colaboración de todos, no solo de las administraciones educativas, de las escuelas, se necesita un trabajo coordinado entre los padres, los educadores y los alumnos. A continuación, vamos a ver cómo han actuado los poderes públicos desde los diferentes ambientes. El ámbito más importante para hablar de la educación inclusiva es el ámbito internacional. En el ámbito internacional vamos a ver la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, que es el documento por el que se va a regir, donde primero se va a reconocer esa educación inclusiva. A continuación veremos la Agenda 2030, que van a poner como ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que habla también de la educación inclusiva. Me he metido en la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 porque habla de unos porcentajes de abandono escolar que me ha parecido interesante, que veremos a continuación. Y por último veremos el comentario número 4 sobre la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que se aprobó en el 2013 como apoyo al artículo 24 de la Convención. En el ámbito internacional, por lo tanto, como os decía, en primer lugar vamos a ver la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este apartado me parece interesante no solo centrarnos en el artículo 24, que como os he dicho es en el que se va a reconocer el primer documento donde se va a reconocer el derecho a la educación, sino también me parece interesante centrarnos en el artículo 7 y en el artículo 12. El artículo 7, sobre los niños y las niñas con discapacidad, establece que los Estados partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y demás niñas. Y sobre todo el apartado segundo, en el que establece que todas las actividades relacionadas con todos los niños y las niñas con discapacidad debe ser primordial la protección del interés superior del niño, que es lo que hablábamos al comienzo de la exposición. También me ha parecido muy importante en esta convención mencionar el artículo 12 como principio de igualdad, de igual reconocimiento como persona ante la ley de los niños y las niñas con discapacidad. Y por último, mencionar el artículo 24. Como os decía, era la primera vez que se hacía referencia a la educación inclusiva y establece que las personas con discapacidad pueden acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan. Partiendo de esta convención, los Estados partes se van a comprometer a adoptar una serie de medidas para garantizar esta educación inclusiva. ¿Cómo? Pues a través de la sensibilización de la sociedad. Es importantísimo que la sociedad se sensibilice con este tema, incluso a nivel familiar, porque muchas veces nos encontramos problemas también a nivel familiar. Se tiene que luchar contra los estereotipos y fomentar en todos los niveles del sistema educativo una actitud de respeto de todas las personas con discapacidad. Esto en cuanto a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como veremos después en el ámbito estatal, fue ratificado por España en el 2008. En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un compromiso intergubernamental.
Se ha comprometido con esta agenda no solo todos los Estados partes, sino también la totalidad de los sistemas de Naciones Unidas. Por lo tanto, bueno, se ha acogido bastante bien. Y entre ellos nos vamos a encontrar, como os decía antes, el ODS 4. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. En él es donde se va a regular esta educación inclusiva. Dice que se debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Estos objetivos se van a fundamentar en tres principios fundamentales. El primero de ellos, la educación debe ser considerada como un derecho fundamental, como hemos visto que se garantiza en la Constitución española. Para ello, lo que va a intentar es garantizarse una educación de calidad. En segundo lugar, la educación como un bien público. Hemos visto también que los poderes públicos tienen esa obligatoriedad de garantizar el derecho a la educación. Y, por último, la educación debe estar fomentada en la igualdad de género. Fomentar la igualdad como principio de no discriminación por ningún tipo por ningún motivo de sexo, raza, religión, etc. Aquí me gustaría hacer un apunte, según lo que decía la profesora Yolanda Gómez esta mañana, que me parece interesante incluir en este apartado como motivo de discriminación la discapacidad, como decía, para la reforma constitucional en el apartado de la educación. Aparte de la Agenda 2030, os decía que había recogido también la Estrategia Europea sobre Discapacidad del 2010-2020, porque en ella se establecen unos porcentajes de abandono escolar que me han parecido significativos para buscar una solución. Bueno, como solución me parecía interesante la educación inclusiva. Dentro de el estudio se hace el porcentaje de la edad entre 16 y 19 años y se establece un porcentaje de abandono escolar del 37% de niños y niñas con limitaciones importantes. Un 25% que tienen algún tipo de limitación y un 17% que no tienen ningún tipo de limitación. En cuanto al comentario número 4 del artículo 24 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, es interesante porque en el 2013 se aprueba para reforzar el artículo que se había aprobado en 2006 en la Convención, porque a pesar de que se había avanzado bastante en los últimos 30 años, todavía existían barreras que impiden realmente que se llegue a estabilizar esta educación inclusiva. Entre estas barreras está la exclusión de personas con discapacidad, porque consideran que tienen bajas expectativas. En segundo lugar, porque existen todavía muchos prejuicios que sacuden a la sociedad actual hacia las personas con alguna discapacidad. Y aquí quiero hacer un inciso. Hace poco, el 1 de julio de 2019, hace unos días, salió una noticia de una niña que fue... Bueno, en los periódicos viene de distintas maneras. Iba a poner todos los titulares, porque bueno, en unos dice que ha abandonado, en otros que la han echado, en otros... Bueno, por cómo he leído la noticia en las declaraciones de la madre, he oído en la radio y he leído la carta que ha escrito, es verdad que al final la expulsan del campamento. Cuento la historia, por si no la sabéis. Una niña de 12 años con una discapacidad del 33%, la matriculan sus padres en un campamento de inglés en Salamanca y los padres le cuentan a la dirección del campamento la situación de la niña, que va a un colegio inclusivo también, que no tiene ningún problema, simplemente tiene un retraso como de 2 años. O sea, a la hora del desarrollo madurativo es de 2 años menos, pero que hace las mismas cosas que todas las demás niñas y los niños. Entonces le pide a la directora que no cuente que la niña sufre de esta discapacidad. Al parecer, el primer día de campamento
la directora cuenta a las niñas con las que comparte la habitación que sufren una discapacidad y que la tienen que ayudar. Las niñas llaman a sus padres y les dicen que tienen a una niña con discapacidad y que la tienen que ayudar. Y los padres llaman para quejarse al campamento diciendo que quieren que echen a la niña de la habitación. La decisión que toma es sacar a la niña y ponerla con una persona si necesita algún tipo de atención, o una monitora, o ponerla sola en la habitación. Cuando le comunican por la noche esta decisión para los padres de la niña, los padres pues, consideran que vulneran el principio de igualdad, le habían dicho que no le explicaban realmente los motivos por los que le sacan de la habitación, se van urgentemente los padres al campamento, quieren que les expliquen. Bueno, al final la madre escribió una carta explicando todo lo sucedido. Os leo los párrafos que me han parecido más interesantes de la carta. Dice: contradiciendo nuestras indicaciones y sugerencias, esta señora decidió por su cuenta informar a las niñas de la habitación que Inés, nuestra hija, tenía un retraso y necesitaba de su ayuda. Algo que, con una mínima experiencia, jamás se le hubiera ocurrido a nadie con tan solo unas pocas horas de convivir con la niña. Este desdichado error, al parecer, causó la llamada de una de las madres indignadas porque su hija tenía que cuidar de una discapacitada, lo que motivó que nos llamara y nos dijera que me encuentro entre la espada y la pared, le dice la directora, porque una madre me ha llamado para quejarse y no quiere que Inés duerma con su hija. Los padres al final se llevan a la niña porque consideran que vulneran el principio de igualdad. He puesto esta noticia porque me parece que avala lo que os estoy comentando. Existen muchas barreras todavía que impiden la inclusión y entre ellas los prejuicios que existen a las personas con discapacidad. Por eso, a lo largo de toda la exposición, lo que sí que quiero que se tenga en cuenta es que al final yo creo que si se educan valores, como decía el profesor Vidal, y los niños y las niñas ven desde la infancia a niños y a niñas que puedan tener algún tipo de discapacidad, se van a educar en valores y educarán incluso a lo mejor a los padres que no los tienen, porque en este caso, hombre, yo lo que considero también que algún tipo de valor le faltan a los padres. Bien, después de este inciso, vuelvo al ámbito estatal, que es como más normativo, pero desde el ámbito estatal hay muchas normas que se han aprobado desde la Constitución. Ha habido mucho cambio legislativo, normativo sobre de las leyes educativas, pero quiero, he puesto este cuadro para que veáis las que existen, pero yo me quiero centrar en la LOSE a partir de 1990. Porque a partir de 1990 es cuando se va a apostar por los principios de normalización e integración y se introduce por primera vez la definición de necesidades educativas especiales. Esta definición se va a mantener a lo largo de todas las reformas educativas. En 2006 pasamos a la LOE, a la Ley Orgánica de Educación. Esta es la que ha avanzado más sobre este tema, ya que detalla la necesidad de introducir una educación inclusiva para alcanzar una educación equitativa de calidad. Y después la LOMCE. La LOMCE en 2013 será aprobada la Ley de Educación para la Mejora de la Calidad. Introduce pocas novedades significativas sobre este tema de la inclusión, pero sí que, bueno, os quería leer una parte del preámbulo para que veáis que se mantiene el tema de la inclusión. Especifica que solo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de cada alumno y alumna desarrollar al máximo las potencialidades. ¿Qué tal? Bien, el ámbito autonómico lo he dividido, hecho como tres grupos de comunidades autónomas, dependiendo del tratamiento que han hecho legislativo sobre la educación inclusiva. En primer lugar, he hecho un grupo sobre las comunidades que han hecho algún tipo de plan estratégico sobre educación inclusiva, luego aquellas comunidades que han hecho legislación sobre educación inclusiva específicamente y aquellas comunidades que han incluido en la normativa la diversidad educativa.
no han hecho tanto hincapié a lo mejor en lo que es la educación inclusiva. Entre las comunidades, en primer lugar, los planes estratégicos y normativa específica están Andalucía, la Comunidad de Castilla y León, Comunidad de Valencia, Extremadura y País Vasco. En cuanto a las comunidades autónomas que han desarrollado normativa específica sobre la educación inclusiva, que han prestado especial atención a los niños con necesidades educativas especiales, que han necesitado un apoyo específico, son Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid. Y luego, por último, tenemos las comunidades autónomas que han desarrollado normativa sobre diversidad educativa. Puedo estar equivocada en alguna, porque luego he ido buscando y sí que es verdad que se han hecho a lo mejor planes que no han atendido tanto a la educación inclusiva, pero sí que algunas de ellas han podido hacer algún otro avance, más de los que he visto. Por ejemplo, en este caso hemos visto Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, etc. La Rioja y Ceuta y Melilla. En este sentido, también es complicado el tema de la legislación de las comunidades autónomas, porque las competencias tienen determinadas competencias que a posteriori los centros educativos podrán integrar de una manera más a su elección. Es decir, hay localidades en las que los centros educativos apuestan más por una educación inclusiva en determinados aspectos y otras menos. En la localidad en la que vivo hay bastantes colegios públicos y hay algunos colegios públicos que apuestan totalmente por la inclusión, más específicos a lo mejor de aspectos motores y tal, pero claro, se les ve que piden ayudas, están preocupadísimos y hay otros que no tienen ningún tipo de ayuda en ese sentido y se han preocupado más, por ejemplo, por la difusión del inglés, de que los colegios sean bilingües. Lo que quiero decir es que dentro de una misma comunidad autónoma puede haber un trabajo diferente entre unas y otras, a pesar de la legislación que se haya aprobado en cada comunidad autónoma. Y paso a la jurisprudencia. La jurisprudencia que hay sobre la educación inclusiva no es muy amplia, pero sí que es bastante interesante. Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional del 2014 y hay jurisprudencia del Tribunal Supremo. Hay más jurisprudencia del Tribunal Supremo. Yo voy a partir de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de una sentencia de 2017. En esta sentencia es sobre un caso de un alumno que presentaba una situación de discapacidad, de trastorno de espectro autista, y los padres reclaman que se les escolarice en un centro ordinario, impugnando la resolución de la Administración Educativa que había dicho que tenía que escolarizarse en un centro de educación especial. ¿Por qué va a ser importante esta sentencia del Tribunal Supremo? Porque va a basar los principios y los contenidos esenciales del derecho a la educación inclusiva. En esta sentencia, que como os decía, no es pionera porque ya había sentencias sobre el Tribunal Constitucional del 2014 que se había pronunciado sobre la educación inclusiva, y otra sentencia del Tribunal Supremo del 2011 que hacía referencia también a un caso en el que se tenían faltas de medios materiales para la atención de los niños y niñas con trastorno de espectro autista. Y sin embargo, en este momento, en 2017, el Tribunal Supremo va a abordar con amplitud este tema sobre la educación inclusiva y las exigencias, me ha parecido importante, las exigencias que va a establecer y que deben cumplir las administraciones educativas. Bueno, los aspectos más relevantes de las sentencias son, por lo que un poco el desarrollo, el hilo que he ido contando a lo largo de la exposición de este tema. Una persona con discapacidad, un niño o una niña con discapacidad, tiene el mismo derecho al acceso a la educación, avalado por la Constitución, por el artículo 14 y el artículo 27
2017, que son los poderes públicos los que deben de promover esta igualdad sea real y efectiva, como dice el artículo 9.2 de la Constitución y el artículo 49, es por lo tanto un mandato constitucional. Y luego hace referencia a que la normativa interna sobre esta materia, según establece el artículo 10.2 de la Constitución, debe de interpretarse conforme a los tratados internacionales, en este caso conforme a lo que dice el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, toda la normativa estatal y toda la normativa autonómica de las comunidades autónomas deberán ser interpretadas conforme a esta convención. Importante, va a basar todo el desarrollo de la sentencia para garantizar la igualdad efectiva en el principio de normalización y en el principio de inclusión, como os decía al principio, para que realmente se lleve a cabo un acceso con todas las garantías, no solo desde el inicio, desde que se escolariza el niño, sino que también se mantenga este principio de normalización y de inclusión a lo largo del periodo educativo. La regla general que establece esta sentencia del Tribunal Supremo es que se debe procurar la integración de estos alumnos en centros ordinarios. Para ello, se deben utilizar una serie de medidas de atención a la diversidad que puedan flexibilizarse en las distintas etapas educativas si es necesario. ¿Cuál va a ser la excepción a esta regla? La excepción a esta regla en cuanto a que los niños y niñas con discapacidad no se integren en centros ordinarios, es decir, que los deriven a centros de educación especial, solo se dará cuando las necesidades de estos alumnos no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad en los centros ordinarios. Es decir, en esta sentencia el Tribunal Supremo dice que se deben de ajustar, debe de haber una serie de ajustes razonables para la integración de estos niños y niñas con discapacidad en centros ordinarios. Estos ajustes razonables se deben de modificar según las necesidades que tenga cada niño, pero siempre y cuando no supongan una carga desproporcionada. Esta carga desproporcionada, ¿a quién se la impone? A las administraciones educativas. Es decir, que en el momento en el que una administración educativa diga que un niño o una niña con una discapacidad, con una determinada discapacidad, no puede incorporarse en un colegio ordinario y lo deriva a un colegio especial, entonces será la administración la que tenga la carga de explicar por qué no se tienen las medidas, los recursos o los apoyos necesarios para garantizar ese derecho a la educación en igual de condiciones que los demás niños. Esto es una parte interesante de la sentencia del Tribunal Supremo en cuanto a la carga de la administración educativa para explicar estos motivos, es decir, deberán justificar ese trato diferenciado. Conforme a estas consideraciones, el Tribunal Supremo desestima, por lo tanto, el recurso de casación interpuesto por la Comunidad Autónoma de La Rioja contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la misma, que había estimado el recurso de los padres del menor contra la decisión de la Administración Educativa de dicha comunidad de que se escolarizase al niño en un centro de educación especial. En resumen, es muy importante esta sentencia del Tribunal Supremo porque por primera vez se adentra en la profundidad de los contenidos del derecho fundamental de la educación inclusiva y porque va a establecer que la carga de la motivación de esa derivación de un niño en centro especial la tenga la administración educativa. Y luego quería hacer referencia también a una sentencia del 21 de junio de 2019, muy reciente, en la que el Tribunal Supremo reconoce el derecho de los padres de los niños con necesidades educativas especiales a elegir el colegio que quieran. Este caso también es un caso que se ha dado en La Rioja. El Tribunal considera que la Administración vulneró el derecho a la igualdad y a la educación del niño al adjudicarle un colegio que no habían pedido los padres. La Administración Educativa, en este sentido, había decidido que a un niño que tenía unas necesidades educativas especiales debía de matricular
matricularlo en un colegio distinto al que habían pedido los padres, porque consideraban que el colegio en el que iban a matricularle no tenía los recursos necesarios para apoyar las necesidades del niño. Los padres lo recurren porque ellos consideran que tienen derecho a elegir el centro en el que quieren que se matricule. Lo justifican diciendo que tenían un horario continuado y que querían llevar un colegio con horario continuado porque por las tardes tenía otras actividades de apoyo, de tratamiento, y porque la madre era profesora del colegio en el que querían matricularlo. Entonces el Tribunal Supremo considera que no hay ningún motivo por el que no se le pueda matricular en ese colegio en el que querían los padres, y establece como aspectos positivos que la madre sea profesora de ese centro, y porque hay una sesión del claustro del 16 de mayo de 2017 en la que de los 35 asistentes al claustro votan a favor 34 y uno se abstiene. Por lo tanto, consideran que a pesar de no tener los recursos necesarios, que en este caso era un auxiliar técnico educativo, sí que quieren que forme parte del colegio este niño. Concluye la sala del Tribunal Supremo diciendo que entendemos que con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad son las particularidades de cada caso las que deben tomarse en consideración en orden a la educación inclusiva. En cuanto al tema que cabe en este caso, la elección del centro educativo en el ámbito del proceso especial de la protección de los derechos fundamentales. Por lo tanto, lo que establece el Tribunal Supremo es que debe estudiarse caso por caso. Bien, esto en cuanto a la jurisprudencia, ya no hago las conclusiones y no les aburro más sobre este tema y podemos debatir un poco sobre ello. En cuanto a las conclusiones, bueno, me parece interesante recalcar que el ámbito internacional exige a todos los Estados miembros la necesidad de prestar mayor atención a la educación inclusiva. Para ello, a través de una serie de estrategias que lo que buscan es una participación global. Lo que buscan es que exista un compromiso no solo del ámbito educativo, de las escuelas, sino también de los padres, de los poderes públicos, etc. Para lo que es necesario crear marcos legislativos apropiados, procurar la capacidad, los recursos y los planes nacionales que establezcan el reconocimiento de esta inclusión, mejorar todos los datos sobre discapacidad y educación, hacer escuelas y aulas accesibles para todos, garantizar maestros mejor cualificados respecto a las necesidades educativas especiales y crear un entorno favorable y potencial. En cuanto a España, España ha avanzado mucho en relación a este tema, desde la ratificación en 2008 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y ha habido, como hemos visto, mucho desarrollo legislativo estatal, que se ha incluido la educación inclusiva, el ámbito autonómico también, pero es un proceso muy lento. Yo he consultado a varias profesoras y a varios profesores de centros educativos ordinarios en los que se encuentran con niños y niñas con discapacidad. En la mayoría de los casos lo que me han dicho es que es positivo para todos, para los profesores y para los niños con discapacidad y para los niños que no tienen ninguna discapacidad. Yo creo que es otra forma de entender la educación, es un nuevo sistema. Yo por lo menos cuando estudiaba, en el momento en el que no ibas al mismo ritmo que los más avanzados, ya estabas un poco como tachado en la lista, no te prestaban la misma atención. Eso lo he visto en muchos colegios, lo he visto con mis sobrinos, los he visto con muchos estudiantes que luego han venido a la universidad y se quejaban de eso. Creo que esto no solo va a ayudar a los niños con necesidades educativas especiales, sino que también va a ayudar a los niños que no tienen esas necesidades, pero sí que tienen algún tipo de proceso madurativo más lento, un proceso de estudio más lento, que les puede tener algún tipo de asignaturas que les pueda costar más, y con este sistema lo que se pretende es dar apoyo a esas situaciones. Entonces,
considero que esta educación inclusiva necesita de participación interprofesional, con la comunidad familiar, con los servicios, con los auxiliares y también entiendo que es complicado. Entiendo que es complicado porque se necesitan muchos recursos. La crisis ha parado mucho la educación inclusiva porque no se han dado económicamente los recursos necesarios para avanzar en la educación inclusiva, y si no se tienen apoyos y recursos es imposible la inclusión, porque se necesitan de esos recursos para poder llevar a cabo realmente una educación de calidad. Si no, es imposible tanto para el profesorado como para el alumnado. Y bueno, por último, me ha parecido muy interesante esta frase de Benjamin Franklin, porque dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y esto es todo lo que os voy a gustar. Muy bien, pues muchas gracias, Clara, porque yo creo que muchos es la primera aproximación que hacemos a este tema, y desde luego es un reto. Yo la única cosa que he vivido, y te lo he dicho una vez, es toda la polémica que está habiendo en redes sociales, sobre todo con las intenciones supuestas del Ministerio de Educación de prácticamente hacer la gente dice incluso cerrar los centros de educación especial y pasar todo el mundo a centros ordinarios, porque entonces hay colectivos de padres que llevan a sus hijos a centros de educación especial que se han organizado y que están... Yo supongo, porque digo que no he estudiado el tema, que no es cierto que el Ministerio tenga estas intenciones, o por lo menos no lo deduzco de lo que tú estás pidiendo y de lo que dice la jurisprudencia, que parece más razonable, pero bueno, no sé si, en fin, a lo mejor alguno de los que está aquí puede invito a hacer las preguntas y a compartir inquietudes. Tenemos a... No me voy a hacer un feo. No, hay que darle un plus a este... Buenas tardes. No sé si la pregunta será coherente o no será coherente, pero creo que hay dos preguntas. La primera es que he entendido que la inclusión es la enseñanza de todos los jóvenes o niños que hay en la sociedad. Ahora tenemos un problema nuevo, que son los MENAs. Está prevista la inclusión dentro de los MENAs, porque aquí hay un problema de idiomas, de maneras de hacer y de otras cosas. Por ejemplo, los que vienen con la religión musulmana se tienen que quedar en los centros a comer, ellos no comen cerdo, y entre otras cosas. Y dicho esto, me ha gustado lo de la integración y la inclusión, los dos apartados últimos. Yo lo que me pregunto, la inclusión la entiendo, es todo el mundo junto y ya está. La integración es lo que decíamos antes, porque en el me refiero a las capilas. O sea, en todos los colegios había capilas de los sectores de la sociedad. Y ahora no lo sé, pero lo que pregunto ahora, si los centros concertados son una capilla dentro de la enseñanza. Gracias. En cuanto a los MENAs, sí, tendría que verse incluido según lo que se establece a los menores que se encuentran no acompañados, extranjeros no acompañados. Tendrían que verse también incluidos en este sistema, por lo que yo entiendo. Ahora mismo, por lo que tengo entendido, primero se les interna en centros que además han salido noticias en las que existen muchos problemas de convivencia entre ellos, y ahora mismo no están incluidos. Pero yo entiendo que es una forma de incluirlos también en la sociedad, y entiendo que sería una forma de avanzar también, porque teniéndolos excluidos en centros específicos para los menores extranjeros no acompañados tampoco es una solución, porque
entre ellos está habiendo muchísimas disputas. Y en cuanto a la integración en los colegios concertados, ¿integración o inclusión? La integración en los colegios concertados, ¿me hace la pregunta sobre la integración o la inclusión en los centros concertados? La diferencia. La diferencia entre ambas cosas, entre la integración y la inclusión, y si se da en centros concertados. Yo, por un aspecto personal, sí. Entiendo que los centros concertados son centros que vienen generalmente de religiones y demás. Hay padres que los llevan en estos centros, por lo menos en mi experiencia, para hacer esta especie de capilla que antes hacíamos dentro de los centros. Y ahora entiendo que esto se ha diversificado hacia los centros estos concertados. Pero yo creo que si entiendo lo que está comentando es esas capillas, esas capillas que usted dice, imagino que se refiere, o sea, claro, en la integración, en el dibujo que tú has puesto, aparece integración como si fuera un grupo dentro del grupo más grande, o sea, que la integración no llega a incluirles del todo con el resto del colectivo, sino que son un grupo dentro del otro grupo. Entonces es lo que usted dice que antiguamente se llamaban capillas, yo eso no lo sabía, pero bueno, capillas dentro del colegio. Y usted está preguntando si dentro de estos concertados realmente el propio centro concertado o el propio grupo de alumnos que va allí se puede considerar como un sector diferente al resto. Sí, o sea, si se lleva integración en los colegios concertados más que inclusión. Sí. Pues a mí, por experiencias personales historias que me han contado, porque a mí esto me parece un trabajo de campo. O sea, a mí me parece que tengo que irme por centros educativos para ir viendo cómo realmente se lleva a cabo esta inclusión. Por lo que he podido hacer, que ha sido hablar y preguntar a las personas que tienen hijos en determinados colegios, yo estoy viendo primero mi localidad, en centros concertados hay inclusión, por lo que me han dicho. Yo creo que llevan un currículo especial diferente adaptado a las necesidades educativas especiales de cada niño, y se encuentran dentro de las aulas ordinarias. Lo que se pretende es que estén el menos tiempo posible fuera de esas aulas ordinarias, que compartan el mayor tiempo posible esas aulas para que no haya distinción. Ya sabemos todos los que es un colegio, lo que es la relación con los estudiantes que hay en los mismos. Ya si encima te apartan más tiempo de tu clase del necesario, la integración es más complicada, ¿no? Entonces, por lo que he oído, en algunos sí que se da. Creo que se da menos la integración en los colegios concertados que en los públicos. En los públicos se está apostando bastante por la inclusión. Y esta inclusión, como le digo, ¿no?, un poco en el sentido de intentar que estén el menos tiempo posible fuera de las aulas, pero todo depende de los recursos que tenga cada colegio. Y yo he visto en la misma localidad colegios que no apuestan, que no veo que tengan ningún tipo de interés sobre la inclusión y que se están centrando, que claro, están luchando por el bilingüismo, que también se exige y también necesitan recursos para poner el bilingüismo. Entonces, ahí priorizan unas cosas sobre otras, ¿no? Entonces depende, eso los centros educativos tienen la elección, ¿no?, de poner, y entonces claro, dependiendo de la economía que se tenga, podrán... Luego se lo doy a ti. En un colectivo educativo en Madrid y hemos hecho una investigación sobre este terreno. Hay secretos, porque no se da la Coca-Cola. El segundo secreto es saber qué tanto por ciento de alumnos con necesidades educativas especiales hay en cada centro público concertado. Hace tiempo se sabía, ahora tenemos que investigar, pero va a ser bastante difícil. Un poco con la anécdota esta, yo la oí el otro día en la entrevista a la madre con Ángel Castro, y las razones que daban las madres eran un poco de prueba moral. Yo voy a seguir investigando ese terreno porque me imagino más o menos lo que me voy a encontrar. Según las madres, es que sus hijas ya tenían alumnos con necesidad educativa a lo largo del curso y en el verano necesitaban becas.
concejal que no quería que pudiesen. Sí, sí. Yo tengo mis dudas que eso sea real. Porque si hubiese sido así de cierto, tal vez no hubiesen reaccionado así. Esa es la cuestión fundamental, que se hace segregación. Yo trabajo en un centro público de Madrid donde hemos tenido hasta un 50% de alumnos con necesidades educativas especiales. Y da igual que hagas integración, que inclusión, que exclusión, que separación. Porque es muy difícil de gobernar cuando se llega a ciertos niveles. Y cruzas la calle y tienes centros concertados que no llegan a un 0,1%. Cruzando la calle, no solo eso, sino alumnos que están enfrente de un alumno desconectado lo desplazan casi 1 kilómetro a nuestro centro, teniendo el centro concertado. Y esa es la cuestión por donde va la sociedad. Lo hablaba con una compañera esta mañana de la idea que tienen algunos padres de qué es la educación y qué es la educación inclusiva. Y eso es muy difícil de solucionar si no se soluciona por ley. O sea, cuando se pasa un tanto por ciento, es cuestión de decir, los expertos y no es cuestión de desplazar de un sitio a otro, pero cuando se pasa un tanto por ciento de alumnos con necesidades educativas especiales o simplemente minorías o lo que sea, es muy difícil de gobernar. Si se tiene un número pequeño, los que somos profesionales y nos dedicamos a esto, no tenemos ningún problema en sacarlo adelante. Pero si se hacen, y la Comunidad de Madrid es un ejemplo claro, de hecho hay un informe por ahí en Naciones Unidas que lo está denunciando, que se hacen centros guetos, eso es imposible de gobernar. Si no se pasa por ahí y se entra desde el punto de vista político claro en eso, nunca se podrá conseguir nada. Aquí delante. Sí, no sé si quieres cambiar No, algo. que estoy de acuerdo. No, que me parece una investigación complicadísima. Yo he empezado por intentar hacerla más al petit comité porque, bueno, quería entrevistarme con directoras de los colegios para ver, pero mi primera inclusión en este tema fue buscando colegio para mis hijos. Entonces ahí nos empezaron a contar cómo se llevaba en cada centro el tema de la educación inclusiva, y en los colegios concertados en uno y en los colegios públicos menos en uno, en todos los demás sí que se apostaba por la educación inclusiva, pero es lo que dice, la educación inclusiva necesita de un soporte económico, necesita de recursos, de materiales. Si no se dan es imposible de atender, y claro, el problema es que lo que se tiene que garantizar es una educación de calidad. Entonces, claro, no se puede apostar por algo si no se va a dar realmente esa educación de calidad. Bueno, es un tema muy peliagudo, muy peliagudo. Una vez más choca la teoría con la práctica. Esto es fantástico, evidentemente, magnífico que esté recogido en la Constitución y que efectivamente pues, se plantee, se estudie y sea una aspiración. Pero es un problemón tremendo porque ni los centros en líneas generales están preparados, ni los profesores están capacitados en líneas generales, y tampoco las estructuras que tienen que funcionar alrededor de esto de la inclusión no es solo el centro educativo, es también los organismos sanitarios que tienen que ayudar. Por ejemplo, me refiero, yo tengo aquí, quizás tengo una experiencia como abuelo de un chico con TDAH, ¿no? Y entonces he vivido, él está ya con 8 años, entonces tenemos este problema de los 3. Y entonces ha sido un problema para el propio centro, y estamos satisfechos, porque en el centro donde mi nieto ha estado trabajando es un centro quizá ejemplar, pero todo ha sido muy problemático, porque ha habido que jugar no solamente con las buenas intenciones. En Castilla-La Mancha, efectivamente, estoy de acuerdo, se ha plantado seriamente desde la Junta que tiene las competencias, pero luego te encuentras con la problemática real. Y la problemática real es que hacen falta los informes médicos, hacen falta los psicólogos, hacen falta los profesores de apoyo, y luego hace falta también pues, la mentalidad para atender el tema de la inclusión tal como aquí se plantea, y que confío que sea un tema que más adelante, a medida que haya más medios, nos vayamos alejando de la crisis, etc., y sobre todo haya pues, una mayor comprensión y una
mayor valoración de la necesidad de esta atención a este tipo de chicos. Realmente es un tremendo problema por falta de medios, por falta de conocimiento. Lo comentábamos en la reunión anterior, que no todos los profesores están preparados para esto, y crea grandes problemas en los centros. Sí estoy de acuerdo con lo que ha dicho, que es muy positivo que estos chicos estén en el aula, no solamente para ellos, que efectivamente en un centro especial no estarían bien, sino porque además el chico normal está muy bien que conozca en su propia aula la diversidad, porque son temas con porcentajes muy elevados. Disculpad esta intervención, pero vamos, le quiero agradecer todo lo que ha comentado, porque efectivamente es muy interesante y espero que a largo plazo y otras generaciones puedan resolver este problema con mayor eficacia. Estoy totalmente de acuerdo. Yo además a mis alumnos siempre les digo, cuando hablo les doy la clase sobre derecho constitucional, que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Nosotros nos centramos mucho en la legislación, en los planes que se llevan a cabo, y luego hay que llevarlos a cabo. Es que se tienen que poner en funcionamiento para que funcione. Ha habido, yo creo, que un retraso en el desarrollo de la educación inclusiva, yo creo que por motivos de la crisis económica, que lo paralizó, como muchos otros temas, lo ha paralizado. Creo que es muy positivo y creo que bueno, es el principio. Llevamos desde el 2008, pero bueno, creo que si se sigue se puede llegar a crear. ¿Por qué? Porque al final la inclusión apuesta por el medio, que es lo que decía. Al final las infraestructuras tienen que cambiar, pero es que no tienen que cambiar solo para un colegio, es que tienen que cambiar para que se den cuenta la sociedad de que se necesita que cambien las infraestructuras. Es que viene una ley en donde se especifica que tiene que haber un ascensor o medios que ayuden a personas que tienen determinadas necesidades especiales, y sigue habiendo sitios donde no las hay. Entonces, hay que hacerlo en los colegios, se tienen que crear infraestructuras adecuadas para estas necesidades y también, ¿no?, en toda la sociedad. Y yo vuelvo a corroborar, me parece fundamental que los niños y las niñas vean que existe este problema, que vean que hay niños con diferencias, todos las tienen, pero no tiene que ser algo que les llame la atención, es que tiene que normalizarse, porque es muy triste ver a un niño con 3 años, con 4 años diciendo: ay, es que ¿por qué va en silla de ruedas? Yo he visto el caso, ¿no? Y que les parezca, no que sea un rechazo, pero sí que sea, no, pues tiene que normalizarse, ¿no? Entonces yo creo que es la forma de que se lleva a cabo. Hola, buenas tardes. Yo es más una reflexión que otra cosa. Como mi compañero docente, nosotros en una clase de 25 alumnos, lo normal es que tengamos un niño o una niña disléxica, uno con discalculia, como poco, porque teniendo en cuenta que el 10% de la población son disléxicos y no están diagnosticados, pues están ahí. Normalmente unas altas capacidades, uno del espectro autista, Asperger o TEA, me da igual. Y esa es nuestra realidad día a día. Nosotros tenemos unos departamentos de orientación que funcionan bien, pero faltan medios. En primaria hay un orientador para 3 colegios. Para hacerle los informes a un niño te dan 6 meses. 6 meses. ¿De qué comunidad autónoma? Madrid. Madrid, que contamos con medios. Para hacer los informes y pasar los test a un niño, ya sea de dislexia, de TDA, de TDAH, de las múltiples DEAs que hay, que son dificultades específicas de aprendizaje, te están dando mínimo 6 meses. En 6 meses un niño pierde el curso. Una cosa que tiene buena la ONCE, que en mi caso ha sido maravilloso porque tanto como profesora como madre me he visto en ello, es que admite informes externos. La ONCE te admite los informes externos, cosa que antes no. Antes tú llevabas un informe de un gabinete privado y ese informe no se valoraba, tenía que pasar por orientación. Ahora sí, entonces eso agiliza, pero agiliza como siempre, a base de dinero. Gente que no tiene medios
Se queda sin saber si su hijo tiene H, B o C. Entonces eso es a reflexionar. En primaria la inclusión está muy lograda, muy lograda. La inclusión se hace en aula, los especialistas entran en el aula y se hace directamente en el aula. Secundaria es otro mundo. Secundaria estamos con unos medios más precarios que primaria, porque el departamento de orientación no da abasto. Nosotros no hacemos adaptaciones sin que nos las diga el departamento de orientación, que son los psicopedagogos. Entonces nosotros no podemos actuar como quisiéramos. Podemos actuar solo en un caso, que son las adaptaciones no significativas, es decir, el mismo contenido que se está dando, pero cambiar los caminos para llegar a ellos. O sea, un niño disléxico no le tengo por qué hacer un examen escrito, se lo puedo hacer oral. Es el mismo contenido, pero cambio el camino. Pero en las significativas, en cambiar contenidos, nosotros no podemos, estamos atados de pies y manos. Era solo esa reflexión, nada más. Clara, yo creo que tienes que ver con el contacto de esta profesora y que te van a interesar. ¿Tú querías decir algo? No sé si hay otra pregunta. No, a mí de lo que más me ha sorprendido la ponencia es que ha comentado que el Tribunal Supremo considera que la aceptación de la discapacidad hasta que sea una carga desproporcionada. Cuando sea una carga desproporcionada ya no. Bueno, yo voy a decir que se debe debe ser la administración educativa la que te diga por qué es una carga. No, pero además no es para dejar de escolarizarlo, sino para justificar que vaya a un centro especial. Bueno, yo creo que debemos integrar o incluir o debemos aceptar la discapacidad y con los medios que sean necesarios en la sociedad, en la educación primaria, en la secundaria y en la educación a lo largo de la vida. Como decía el banquero Termes que le pedía la obra que hasta dónde debía dar, pues se debe aceptar hasta que duela. Hasta que le duela a la sociedad para aceptar la discapacidad, debe aceptarse la discapacidad. O debe incluirse la discapacidad. Yo en ese sentido me he centrado solo en la enseñanza obligatoria, pero sí que me parece interesante continuar, porque no solo hay una enseñanza obligatoria, sino que se debe de haber un progreso. Y ahí me parece, por ejemplo, en mi universidad sí que hay un centro de atención a las personas con discapacidad que trabaja fenomenal. Yo he tenido muchos alumnos y alumnas con discapacidad y te explican el primer día pues, si hay que hacer alguna adaptación, si en el examen hay que dejar más tiempo, si hay que tener un apoyo a los estudiantes, se les da créditos porque cojan apuntes para las personas que los necesitan, y entonces se ha movido muchísimo para esta inclusión, para que puedan estudiar. Y yo tuve un alumno en primer año, desde el primer año de carrera, y leyó conmigo, vamos, le dirigí el trabajo fin de grado y había estudiado ya cuatro carreras y no sé si había hecho ya un máster, y él estaba encantado, no quería salir de la universidad porque, bueno, pues es una universidad que es verdad que se ha apostado por la inclusión y por el apoyo. Entonces, como bien dice, no solo se debe quedar en los colegios, sino que debe de ser una educación posterior, porque, como he dicho antes, y como dice el artículo 27 de la Constitución, se debe apoyar por libre desarrollo de la persona y por la plenitud de la misma. Pero perdón una cosa, yo creo que la jurisprudencia del Supremo me parece razonable. Lo que está pidiendo el Supremo es una razonabilidad, es decir, los niveles de discapacidad son diferentes. Entonces, hay algunos niveles de discapacidad psíquica o física que son imposibles de incluir dentro de una escuela ordinaria. O sea, porque una persona que está casi en estado vegetativo o una persona que tiene un grado de discapacidad de más del 60% o el 70%, por mucho que lo intentes, es que no se puede. Entonces, yo creo que ahí, vamos, estás de acuerdo, pero creo que hay que... Lo que el Supremo está diciendo a la administración es, oiga, si usted decide que esta persona no puede estar en un centro ordinario, la carga de la prueba tiene que ser, la carga argumentativa es suya, entonces usted tiene que decir por qué. Y si yo considero que su argumentación no es razonable, entonces usted está obligado a meterlo en el centro ordinario. Yo creo que eso es razonable, porque además, a ver,
¿para qué entonces tenemos personas formadas y especializadas para llevar adelante centros de educación especial? Porque pues, no hay que cerrarlos todos de golpe. Yo, sinceramente, creo que hay que buscar un punto de equilibrio. O sea, en fin, no sé si usted está de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero, o sea, vale, estoy de acuerdo pero lo de que hasta que duela... Igual hasta que duela suena muy duro, pero es lo que la obra le decía a un banquero, la obra El Opus Dei, le decía a un banquero cuánto dinero debe dar. No, ya lo entiendo. Pero, no sé, creo que en parte el miedo que hay a la estrategia del Ministerio de Educación es porque hay gente que ha entendido que va a ser radical el cambio. Yo creo que un cambio radical tampoco sé si sería lo adecuado. Porque... Hombre, yo creo que no, pero porque no hay recursos suficientes. Entonces, si lo que tienes que garantizar es una educación de calidad y un buen trato, si de repente, sin recursos, haces este cambio, no puede ser, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir avanzando. No creo que hay que seguir apostando por dar recursos materiales y que se pueda llegar a ese punto. Porque yo creo que a lo mejor con el tiempo sí que se puede acabar incluyendo, y como hablamos esta mañana, los profesores de los centros de educación especial se incluyan en los colegios, en los centros ordinarios, entonces ese apoyo se tenga con personas ya cualificadas que saben de lo... Yo estoy de acuerdo, pero creo que la cuestión aquí siempre está en el equilibrio. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que el cambio de mentalidad, que ya ha empezado, hay que continuarlo. Pero a la vez creo que hay unos límites, porque si no, entonces no avanzan ni unos ni otros. Entonces, lo dice la Convención. Sí, lo de los ajustes razonables. Los ajustes razonables. Ajustes razonables, o sea, lo que no es razonable. Bueno. No sé si alguien más quiere, porque la profesora Yolanda Gómez fue la primera a levantar la mano. Ya se han tratado, pero si está el micrófono, pues no, si no, lo digo de viva. Ya sabéis, lo primero, muchísimas gracias por tan interesante ponencia, porque realmente el tema es fascinante. Ya se han tratado muchos de los temas que yo iba a suscitar. Voy a insistir solo en un par de cosas, ¿no? La primera de ellas, en la importancia de dos cosas. La primera es los grados de discapacidad, ya se han dicho aquí, y la naturaleza de la discapacidad. Creo que de cara a la inclusión, pues no es lo mismo las ciertas discapacidades físicas que se pueden salvar eliminando barreras, por ejemplo, ya sea de acceso al colegio, de acceso al aula, de acceso a medios educativos, simplemente a los materiales. Es decir, los materiales, como acaba de decir una de las asistentes, pues si no puede ser en papel, pues puede ser en pantalla, o si no, pues esto me parece que es más fácil de articular, aunque siempre naturalmente requerirá medios, ¿no? Yo creo que el mayor problema se encuentra en la inclusión de la discapacidad de la naturaleza intelectual, ¿no? Yo creo que ahí es donde se presentan seguramente más conflictos y donde la necesidad de recursos específicos es más importante, ¿no? Porque seguramente que ahí no tengo, la verdad que no tengo este tema estudiado, ni siquiera tengo experiencia práctica, así que igual lo que digo no es nada relevante, pero es que podría darse el caso de que cada uno de los niños que estuviera en el aula requiriera de una atención singular, ¿eh? Y en ese caso tendría que duplicarse o triplicarse simplemente los medios humanos, ya no digo los medios técnicos o materiales, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la mayor dificultad. Y luego sobre la polémica, yo también escuché la polémica acerca de si se iban a cerrar o no en todos estos colegios especiales y la reacción, digamos, de los padres, pues ahí habría que analizar, porque quizá los padres, de manera lógica y comprensible, tienden a la protección del hijo y consideran que no va a poder superar el enfrentarse a un contexto que le va a exigir demasiado o más de lo que es capaz de dar, ¿no? Entonces, por contra, si están a lo mejor en un colegio aislados, quizá sus posibilidades de desarrollo sean menores.
no lo sé, pero podría darse el caso, ¿no? Y ahí habría que valorar efectivamente los bienes en juego y ver cómo se podrían armonizar y ponderar entre ellos. Pero ya digo, yo creo que aquí la clave son los recursos y también la identificación del tipo de discapacidad en la que nos encontramos, ¿no? Yo creo que sería relevante. No sé si hay alguien más que intervenir. Yo me voy a aprovechar, también estoy aprovechando hace rato el micrófono, pero yo me estaba acordando, aunque salvando las distancias, evidentemente no es lo mismo, ¿no? Pero sobre todo que estos debates hay que afinar mucho y que el debate de brocha gorda no es nada bueno, ¿no? No voy a entrar ahora a profundizar en esto que les voy a decir, pero en la Junta Electoral Central nos hemos encontrado con graves problemas con el tema del voto de las personas con discapacidad. Con graves problemas, porque, claro, yo estoy de acuerdo en que tienen que tener derecho al voto, pero es que los grados de discapacidad son muy diferentes. Entonces, nos llevaban consultas de las juntas electorales de zona provinciales que a ver cómo resolvíamos. Oiga, ¿qué pasa cuando la persona no puede moverse ni para poner, coger el sobre y meterlo en el... ¿Quién lo hace por él? O sea, una persona que no es capaz de hacer eso, claro, va con una persona de confianza. Si la discapacidad es puramente física, no hay problema, porque se supone que esa persona, a su persona de confianza, le habrá dicho cuál es el voto que tiene que meter en el sobre. Y entonces, evidentemente yo me tengo que fiar. Si esa persona que le trae y es capaz la persona con discapacidad es capaz de hablar y decirme, yo, presidente de mesa electoral, tengo que fiarme. Pero, ¿qué pasa cuando la discapacidad es intelectual, como decías tú, y es absoluta? Aquí, en fin, es un tema... Nosotros a veces no sabíamos cómo resolver, y de hecho, no sé si han visto los medios, ha habido mucha polémica con la instrucción que aprobó la Junta Electoral, que tuvimos que modificarla, y en la instrucción les aseguro que no decíamos nada más que lo que dice la ley, lo que pasa es que lo recordábamos. O sea, la ley electoral ya prevé que cuando alguien de una mesa electoral ve llegar a una persona absolutamente ebria, por ejemplo, y va a votar, entonces se puede solicitar que conste en acta que ha habido personas que han... Entonces nosotros, como había consultas de jueces incluso, que estaban en juntas electorales, que veíamos que estaban con mucho recelo sobre lo que hicimos fue recordarles, decir, bueno, vamos a ver, aquí en este caso y en cualquier otro caso, como además la ley se ha reformado muy mal, como pasa, bueno, como con cierta frecuencia ocurre, porque se dice que las personas tienen que votar libre, consciente y voluntariamente. Dice así, lo que había antes se ha suprimido por esto. Entonces, claro, libre, consciente y voluntariamente, ¿quién aprecia eso? Porque antes por lo menos era un juez el que lo apreciaba y tenía que decir si podía o no, tú te podías ir. Ahora resulta que eso podía ser el presidente de la mesa electoral y nos podíamos encontrar con presidentes de la mesa electoral que dijeran, este señor o señora no tiene plena conciencia, así que no puede votar. Entonces, para evitar eso, aprobamos una instrucción en la que decíamos que no se podía impedir el voto de nadie. Y sin embargo, lo que los medios interpretaron, y las propias organizaciones de personas con discapacidad, era que estábamos dando un paso atrás con la reforma. Bueno, perdón, pero lo que quiero decir es que cuando llegas a la práctica, en la teoría es muy fácil decir todos tienen derecho a esto, todos, pero cuando llegas a la práctica hay una cantidad de matices que el que tiene que aplicarlo se vuelve loco, porque dice, ¿y yo ahora cómo aplico esto? Porque no es tan fácil. Y no pretendo abrir debate sobre esto, solo os pongo el ejemplo de que hay que ser muy finos, hay que hilar fino. ¿No hay más preguntas? Señoría. Bueno, pues muchísimas gracias a Clara. Yo creo que nos has abierto un panorama para muchos, bueno, nuevo o
lo menos parcial o totalmente nuevo. Mañana empezamos a las 9, o sea que hoy hay que irse antes a la cama para levantarse pronto. Empezamos a las 9 porque la primera sesión es de 9 a 11 y la segunda es de 11 a 1 y luego después sí, esa y se transforma. Así que nos vemos aquí mañana a las 9 de esta serie. Muchas gracias.